Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes en todos los rincones del mundo, felices y complacidos de que este espacio se convierta en un verdadero alimento espiritual que les permite crecer y madurar en el camino del Señor. Que Dios les bendiga. Gracias no solo por oír, sino por compartir y difundir este espacio. Nosotros estamos hablando de 21 momentos de fe en la tierra de Israel. La semana pasada terminamos hablando de un monte que vio llegar a Jesús, un monte donde oró y lloró por Jerusalén y un monte que fue definitivo en su ministerio. Hoy hablaremos de otro monte, de otro lugar donde Jesús dio una enseñanza espectacular y maravillosa, el monte de la transfiguración. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. En este versículo vemos cómo Jesús toma a 3 de sus discípulos de más confianza, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice la Biblia que los llevó a un monte alto para orar. Si nosotros leemos el mismo pasaje en Marcos y en Lucas, por ejemplo Lucas 9:28, ya anteriormente hemos visto cómo estos 3 discípulos comparten momentos especiales junto con su maestro. Y estos mismos 3 le acompañan en Getsemaní, en su agonía. De ellos se escribe después de este momento que fueron hombres muy definitivos en la expansión del Evangelio y en la multiplicación de la palabra de Dios. Me llama mucho la atención porque Pedro habló de este evento y a mí me llama mucho la atención lo que quiero comunicarles el día de hoy, porque precisamente, miren, si hay algo importante de lo que el Señor está haciendo y obrando en la vida de cada uno de nosotros, no es simplemente para que nosotros lo vivamos. Si Dios está produciendo en tu vida un cambio, una restauración, si Dios ha traído sanidad, si Dios ha cambiado tu matrimonio, ha restaurado tus finanzas, si el Señor ha hecho tremendos milagros a tu alrededor, pues yo quiero llamar tu atención esta mañana. Eso no es solamente para que le des gracias a Dios y vivas agradecido con Dios. Yo pienso que un factor determinante en la vida de un cristiano es que su experiencia con Dios lo pueda comunicar a otros. Miren, no hay nada más contundente que el testimonio personal. Y en esto lo quiero explicar de esta manera. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 17, y reitero lo que les estoy diciendo, miren, este es 2 de Pedro, o sea, el que va a hablar es Pedro, y Pedro es uno de los 3 que estuvo en el monte de la transfiguración y fue uno de los 3 a los que Jesús apartó y se transfiguró delante de ellos. Pedro dice en estos versículos 16 y 17, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, no estábamos siguiendo fábulas ni sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos, al recibir el honor y la gloria de parte de Dios, cuando desde su majestuosa gloria se dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué me llama la atención de esto que estoy compartiendo con ustedes? Que el secreto de lo que Dios está haciendo en su vida, si Dios a usted lo apartó, lo tomó, y si Dios a usted lo ha hecho un cristiano
y usted tiene muchos testimonios de cambio, de transformación, de su caminar con Dios en su vida, en sus finanzas, en su matrimonio, no es para que se quede callado, es para que usted difunda su fe, es para que usted hable del Dios de la Biblia. Yo les he dicho a ustedes que la manera más contundente de predicar el Evangelio no es sabiéndose 1, 2 o 10 versículos de memoria. Y de hecho, por eso es que hay muchos que no predican de Cristo, porque dicen, es que pastor, yo no me sé la Biblia como usted, que se la sabe de memoria y que recita un pasaje y el otro y que lo sabe explicar. Es que no se trata de ser un maestro de la Biblia, ni de ser un pastor, ni una persona graduada en estudios bíblicos. Para usted compartir su fe, lo único que tiene que hacer es, como dice Pablo, o como dice Pedro en este pasaje, cuando yo les hablé a ustedes del Señor Jesucristo, de su poder y de lo que Él era, no utilicé ni fábulas ni cuentos, sino habiéndolo visto con mis propios ojos. Cuando uno ha tenido una experiencia con Dios, eso no se lo puede a uno arrebatar nadie. Y hablando de testimonio, ustedes se acuerdan que Jesús una vez fue a una ciudad donde se encontró un hombre endemoniado. Bajo estas características, dice que era un hombre que vivía entre los sepulcros. Imagínense la condición en la que estaba, vivía entre los sepulcros. Dice la Biblia que no usaba ropa y dice la Biblia que todo el que se encontraba tenía que salir huyendo porque era un hombre feroz, muy agresivo. Jesús tuvo un encuentro con este hombre y lo sanó, le sacó todos los demonios que tenía. Y me llama tanto la atención que dice que al otro día estaba bien vestido, en su sano juicio, escuchando al Señor Jesús. ¡Qué belleza! El Señor hizo un milagro sobrenatural y de hecho eso era conocido para toda la región porque todo el mundo sabía ese hombre quién era y las circunstancias en las que vivía. Por eso, cuando este hombre fue sanado y Jesús se fue a despedir otra vez de la región, este hombre le pidió a Jesús, Jesús, yo quiero irme con usted a predicar. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? No. Yo necesito que usted se quede aquí predicando el Evangelio. ¿Por qué Jesús le dijo estas palabras a este hombre? Pues por una sencilla razón, porque su testimonio iba a ser muy contundente para aquellos que sabían quién era Él, para aquellos que lo habían visto y habían conocido su condición. Déjame decirte una cosa esta mañana. Tu testimonio es clave para que muchos se conviertan al Señor. No necesitas ser un maestro de la Biblia, solamente habla de tu experiencia, de tus milagros. Jesús apartó 3 de sus discípulos, los llevó a un monte a orar con ellos, allí se transfiguró delante de ellos y empezaron a pasar cosas extraordinarias. Luego, cuando estos hombres se bajaron a predicar, ¿qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar. Estos hombres hablaban con una fluidez, porque es que ellos no estaban hablando algo que alguien les dijo, les contó. Estaban contando su propia experiencia. Así es la verdadera fe que se comparte. Cuando yo no comparto la experiencia de otros, sino lo que yo mismo vivo con Dios. Versículos 2 al 4, estoy leyendo Mateo 17. Se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo al Señor, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mire, ¿qué pasó en aquel momento? Vino un momento y fue el momento dice que Jesús se transfiguró, o sea, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso es lo que quiere decir transfigurarse. El otro evangelista, Marcos, nos dice que sus vestidos eran muy resplandecientes y blancos. Y Lucas dice que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. O sea, no cabe duda que Jesús se convirtió totalmente a tal punto que su forma se volvió totalmente resplandeciente y llena de gloria. Ya en otras ocasiones de la Biblia, muchos hombres de Dios tuvieron la oportunidad de ver la gloria del Señor. Isaías nos cuenta por allá en el capítulo 5 que en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo y dije, ay de mí,
que soy muerto porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ezequiel también nos cuenta en el capítulo 1, en el verso 26, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedras de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi su apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor. Y Daniel nos cuenta también en el capítulo 10 que en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo como de berilo y su rostro parecido como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Apocalipsis también nos cuenta de las visiones que tuvo Juan acerca del Señor. Hay muchos relatos bíblicos que nos describen la gloria de Dios, comparándolo con toda clase de metales preciosos, fuego, relámpagos, nieve. Y esto es porque la gloria de Dios es tan sublime que no hay nada que esté en la tierra que pueda describir su grandeza y su sublime majestad. Pedro, al ver todo ese éxtasis tan maravilloso, cualquiera lo hubiera hecho. Señor, quedémonos aquí para siempre. Hagamos 3 enramadas, para usted, para Moisés y para Elías. Obviamente el Señor le dijo que eso no era lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque uno no se puede quedar contemplando. Aquí el Señor es claro y contundente. ¿Por qué? Porque Dios quería que en la vida de ellos pasara algo, y es que ellos escucharan la voz de Dios. Y eso fue lo que pasó. La oración es para que yo aprenda a oír la voz de Dios. Mire que en los versículos 5 y 6, estoy en Mateo 17, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Mientras Pedro aún hablaba, todo emocionado, mire que una voz se apareció. Este relato de la nube que se aparece nos recuerda a la nube que estuvo con el pueblo de Israel y que los guió durante tanto tiempo. La voz de Dios es la misma que se manifestó a Israel en el monte Sinaí, que les habló, ¿sí? Todas esas experiencias muestran al mismo Dios manifestándose y hablándole a su pueblo. Es aquella que da instrucción, que da dirección. En este caso, es la voz de Dios confirmando a Jesús que Él era el Salvador del mundo y que ellos tenían que creer en Él, seguir en Él, y que cuando Él se fuera tenían que anunciar de su nombre. Y yo creo que aquí viene pues la parte final de este pasaje en el que quiero volver a ratificar mi enseñanza esta mañana. Mire que entonces Jesús se les acercó, los tocó y les dijo: levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, no vieron sino solo a Jesús. Y cuando descendieron, Jesús les mandó: no digan nada a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, llegó un momento donde Jesús le dijo: bueno, no nos podemos quedar aquí, hay que bajar al monte, hay que bajar del monte y hay que ir al valle. Hay que ir a hacer la tarea. Mi querida familia de Maná, todo esto tiene sentido cuando nosotros entendamos que el Evangelio es para anunciarlo, que el Cristo que llevamos por dentro y en el que hemos creído, hay que predicarlo a todo el mundo. Esa es una tarea que el Señor nos dejó a todos. Hemos oído la voz del Señor. El Señor escogió nuestras vidas y somos objeto del amor, los milagros y las manifestaciones de Dios. Entonces, ¿qué estamos esperando? Es hora de levantarnos a predicar el Evangelio, de anunciar el reino a toda persona que usted conozca, compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Y póngame atención, óiganlo o no lo oigan, escúchenlo o no lo escuchen, creen o no crean, porque el tema de nosotros no se trata de que si nos oyeron, si no nos oyeron, si nos creyeron. Deje que el Espíritu Santo haga la tarea.
La tarea de nosotros como hijos de Dios es hablar de su nombre, es hablar de el Dios poderoso que es y de sus maravillas. Que la gente el día de mañana no diga: ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué nunca me compartiste tu fe si estabas tan cerca de mí? Abra su boca, dígale al Espíritu Santo que le quite el miedo, la timidez, y dígale que lo use. Y cuando usted hable de su testimonio, hable de su experiencia de fe. Vea, usted se va a quedar sorprendido cuando usted empiece a hablar, cómo el Espíritu Santo lo va a usar de una manera sobrenatural. Y usted mismo me va a quedar boquiabierto y dice: uy, yo dije todo eso, yo hablé tan bonito. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo prometió que cuando fuéramos a hablar de Cristo y fuéramos a ser testigos del amor de Dios, no nos preocupáramos lo que teníamos que decir, porque Él hablaría por nosotros. Ore conmigo, dígale: Dios, yo quiero ponerme esa tarea y ese reto, porque la gente no se puede morir sin ti. No es que el que se muere sin ti se va al infierno y se condena. Yo tengo que predicarle a mis amigos, a mis compañeros, a mis vecinos. Yo tengo que hablarle a otros de mi fe, de la experiencia maravillosa y sobrenatural que he vivido. Porque cuando tú tomaste a estos 3 discípulos y los llevaste allí al monte de la transfiguración a orar con ellos, y pasaron esas cosas tan maravillosas, estos hombres nunca fueron lo mismo. Y cuando bajaron a hablar ya no de una experiencia que les habían contado, sino de lo que ellos mismos habían vivido. Y eso es lo que yo tengo que hacer, que mi vida cristiana sea un desafío para otros, sea un testimonio para otros, y que muchos lleguen a tus pies. Mi querido Dios, gracias por esta familia Maná y porque los vas a usar a todos, a que prediquen este evangelio. Gracias, Señor, por oír esta oración. ¿Saben? Lo primero que usted va a hacer es: ¿por qué no comparte estos audios? Dígale a esa persona: mire, tengo algo que compartirle que le puede cambiar la vida. Hay mucha gente que ha contado el testimonio, que después de que le insistieron tanto, algún día en el momento correcto lo oyeron y ahí se quedaron. Padre, te entregamos este día, esta semana, y que tu presencia vaya siempre con nosotros. Gracias por este bello momento en la tierra de Israel, que nos enseña que tú nos apartas, nos escoges para que hablemos de nuestra fe y se la compartamos a otros. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, y gracias por cuidarnos, guardarnos y sustentarnos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga esta semana. Que Papito Dios esté con ustedes. Los que están haciendo ya los trámites para la tierra de Israel, muy bien, sigamos. Es tiempo de que empecemos con el tema de los tiquetes para que no se nos vayan a subir los precios, porque ustedes saben que los precios de los tiquetes cambian y más cuando se acercan la fecha. Así que muy atentos, porque estamos ya en la tarea de empezar a concretar los que nos vamos a ir para la tierra de Israel, y los voy a llevar a este monte, al monte Tabor, donde el Señor se transfiguró delante de sus discípulos. Si alguien quiere ir con nosotros, mi número telefónico 300-429-8001, ahí estoy para resolver sus inquietudes. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 28, del 11 al 31. Confiar en Dios es creer que nada de lo que nos pasa es sin propósito. Dios te hace crecer y te usa en el proceso. Por tanto, agradece y cree. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m.
El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.